Dios te dice hoy, ¿sientes que ya no puedes con ese dolor? Yo cargo contigo y te levanto. Palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido hundido en un abismo tan profundo que hasta respirar duele, como si el peso de tu sufrimiento fuera mayor de lo que puedes soportar? Quizás hoy te encuentres justo en ese lugar, un lugar donde nadie ve lo que sientes, donde el silencio de tus lágrimas grita más fuerte de lo que las palabras pueden expresar. Y es en ese momento, en ese abismo donde crees que ya no puedes soportar este dolor, que Dios susurra algo que lo cambia todo. Yo cargo contigo y te levanto. No es solo una frase hermosa, es una verdad viva. Es una promesa directa a tu corazón cansado. Y sí, Él te lo dice hoy tú, que crees que ya no puedes más, que todo en tu interior está demasiado roto para ser reparado. Dios te vio. Te vio cuando nadie más lo hizo. Te escuchó cuando incluso tú dejaste de hablar. Te comprendió cuando ni siquiera tú sabías cómo explicar lo que sentías. Y por eso te llegó este mensaje. No es una coincidencia, es una respuesta. Es una guía, es el cielo inclinándose hasta la tierra solo para recordarte, no estás solo. Mientras luchas por ocultar este sufrimiento tras sonrisas forzadas y días rutinarios, hay alguien dispuesto a cargar con este peso contigo. Alguien que no solo comprende la profundidad de tu dolor, sino que se ha ofrecido a cargarlo sobre sí mismo. Y está aquí ahora mismo. ¿Conoces esa sensación de no poder soportar más este dolor? No te define. No es el final de tu historia. Es solo el punto donde Dios entra con su fuerza sobrenatural para levantarte. Pocos lo saben, pero hay una revelación divina oculta en los momentos de mayor sufrimiento. Y eso es lo que vas a descubrir aquí. Hay una razón para todo lo que estás viviendo. Hay un secreto sagrado tras este dolor que parecía tan insignificante. Y cuando comprendas lo que está a punto de ser revelado, nada volverá a ser igual. Te darás cuenta de que incluso tus lágrimas fueron semillas de algo mucho más grande. Quédate, continúa aquí, porque hay una voz que atravesará tu dolor y restaurará todo lo que parecía perdido. Y cuando esa voz hable, será imposible seguir igual. Jesús tiene algo urgente que revelarte. Respira hondo. Cierra los ojos un momento. Si puedes, abre tu corazón. Prepárate, porque Dios podría hablarte directamente hoy. Y cuando Él habla, hasta el caos se calma. Si este mensaje te llega al corazón, deja que su mensaje resuene más allá de ti. Dale me gusta a este video, no por inercia, sino como un acto de fe. Sí, darle me gusta a este video puede parecer sencillo, pero es un poderoso acto de evangelización. Así es como la palabra llega a otros corazones heridos, que tal vez necesiten escuchar lo mismo que tú escuchas hoy. Y si esto te resuena, escribe una declaración de fe en los comentarios. Di: Señor, ya no puedo soportar este dolor, pero sé que tú me levantarás. Usa los comentarios para declarar, para clamar, para liberar lo que llevas atrapado. Convierte este espacio en un altar de entrega. Que cada comentario sea una oración viva. Y si sientes que has encontrado algo diferente aquí, si este mensaje te ha conmovido como ningún otro, suscríbete. En este canal encontrarás consuelo, guía y palabras que vienen directamente del corazón de Dios. Aquí no estás solo. Somos una comunidad de fe, sanación y nuevos comienzos. Considera unirte a este canal y ayúdanos a difundir el amor de Jesús por todo el mundo. Empezamos. Jesús dijo algo sumamente importante sobre este dolor que llevas dentro y necesitas escucharlo antes de irte. No te pierdas lo que está a punto de decirse. Cada segundo a partir de ahora contiene la clave de tu liberación. En la oscuridad de la celda, un joven marcado por el desprecio observa el tímido rayo de luz que se filtra entre los barrotes oxidados. José no solo siente el frío del suelo, sino también el peso aplastante de haber sido traicionado por sus hermanos, vendido como mercancía por quienes debieron protegerlo.
Toda esperanza pareció extinguirse cuando, abandonado por sus seres queridos, oyó el portazo de la prisión. El silencio que lo envuelve es tan denso como la desesperación de quien ya no puede contener su propio sufrimiento. Saber que nadie lo recuerda, que no hay visitas ni cartas, ni siquiera noticias de alguien interesado en su vida o su destino, hiere más profundamente que las cadenas que atan sus pies. La sensación de abandono lo invade, la certeza de que cada paso de su historia fue ignorado, que las lágrimas derramadas en noches frías se desvanecieron sin encontrar jamás consuelo en el corazón de alguien que pudiera comprenderlo. Quizás te veas reflejado en esto. Quienes prometieron no abandonarte jamás te han dado la espalda. Lazos que parecían eternos se han roto sin previo aviso, e incluso la esperanza parece haberse desvanecido, llevándose consigo la alegría. ¿Cuántas veces te arden los ojos y te duele el pecho no por dolor físico, sino por el olvido, por la sensación de no importarle a nadie? No es solo una ausencia, es como si tu existencia pasara desapercibida, como si todo este sufrimiento fuera invisible para el mundo. Cuando las voces se callan y la soledad resuena, el alma anhela un alivio que parece imposible. Hay un dolor que ninguna palabra puede calmar. Y es en este abismo donde muchos pierden la fe, preguntándose, ¿acaso existe alivio para heridas tan profundas? ¿O es simplemente necesario aprender a soportarlo solo, sin nadie con quien compartir la carga? Pero en esta historia de abandono se esconde una verdad más profunda. Aunque los hombres lo olvidaron, Dios jamás lo olvidó. Mientras el mundo lo ignoraba, el Señor escribía en cada lágrima un plan de redención y esperanza. Génesis 50:20 resuena como una respuesta revolucionaria. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Son palabras que trascienden generaciones y que tienen cabida en tu vida hoy. Lo que parecía impotencia, Dios lo transforma en una plataforma para un nuevo comienzo. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de un nuevo propósito preparado por Él. El abandono no fue un castigo, sino un puente hacia una historia de restauración, un puente hacia un destino mucho mayor del que José podía vislumbrar en aquella fría celda. ¿Será que tu abandono ahora se está canalizando hacia las manos de Dios? ¿Podría este silencio tener realmente el significado que siempre imaginaste? A menudo creemos que la ausencia de las personas es señal de inutilidad, pero ¿no podría ser precisamente el terreno donde Dios siembra algo completamente nuevo? Dios te dice hoy, con firmeza y ternura, cuando sientas que no puedes soportar el peso de este sufrimiento, yo lo llevo contigo. No hay dolor tan íntimo y oculto que escape a la mirada atenta del Padre. Él ve, Él comprende y Él te levanta, incluso cuando a nadie más le importa. El abandono puede ser el escenario, pero la verdadera historia la escribe aquel que jamás abandona a los suyos. Imagina a José, años después, resurgiendo de las cenizas y convirtiéndose en gobernador de Egipto. Un milagro posible solo porque Dios intervino, donde todos los demás le dieron la espalda. Cada lágrima en el suelo de la prisión fue una semilla del futuro que florecería. Y ahora la misma promesa se extiende a ti. No aceptes la mentira de que estás solo. El Padre está presente. Incluso cuando todos parecen haberse marchado, Él convierte el vacío en morada y el olvido en altar para encuentros profundos. Si hoy sientes que a nadie le importas, pregúntate, ¿acaso el valor de tu existencia depende realmente de la aprobación de los demás? ¿O hay un cuidado divino obrando en silencio mientras el mundo permanece impasible? Permítete escuchar esta voz. Te sostengo cuando te faltan fuerzas. Te levanto cuando ya no puedes más. No es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios, lo que transforma el abandono en renovación. Cuando nadie más ve, Él ve. Cuando nadie más oye tu clamor, Él recoge cada lágrima.
Quizás tu gran dolor sea en realidad la puerta secreta a un destino que Dios mismo desea revelarte. Y ahora te invito a dar un paso de fe. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, declara con valentía en los comentarios: Dios, incluso cuando el mundo me olvida, confío en que estás conmigo. Haz de esta declaración pública un acto de sanación y entrega. Y si crees que ya lo entiendes todo sobre el abandono, prepárate. Hay una faceta de este dolor que casi nadie nota, y cuando la descubras, toda tu perspectiva sobre el sufrimiento cambiará por completo. Los gritos resonaban en la casa de Galaad, reverberando en los pasillos como flechas envenenadas. Jefté, aún joven, intentaba comprender por qué sus hermanos lo despreciaban, reduciendo su existencia a una mancha en la sangre familiar. El silencio tras cada acusación era más punzante que cualquier palabra. No eres como nosotros, hijo de otra mujer, bastardo, no eres de nuestra herencia. Esta marca quedó grabada en él, el dolor del rechazo, de ver su valor despreciado, de sentirse excluido incluso en su propia casa. El rechazo de Jefté no provenía de extraños, sino de aquellos que debían ser su refugio. Nadie sabía cuánto pesaba ese desprecio. Cualquiera que haya experimentado el rechazo, especialmente de quienes amaba, comprende cómo el mundo parece desmoronarse en silencio, mientras por dentro todo se derrumba. Jefté fue expulsado, desterrado por lazos de sangre, arrojado al olvido por ser fruto de una relación considerada indigna. Su rostro se familiarizó con la impotencia. Con cada paso lejos de casa, la soledad le susurraba que no había lugar para él entre quienes debían amarlo. El semblante de Jefté, otrora lleno de esperanza infantil, se endureció, no por elección, sino por supervivencia. Buscó refugio entre otros marginados, hombres de espíritu quebrantado que, como él, cargaban con el peso del desprecio. En sus ojos brillaba la misma llama de dolor, esa sensación de no poder soportar más sufrimiento, como si Dios no los viera. Pero, ¿acaso los marginados son realmente olvidados? ¿O es que la mirada de Dios se posa precisamente donde la gente ve vergüenza? ¿Cuántas veces has sentido ese dolor punzante de la exclusión? Ya sea en una familia que no te acogió, en un matrimonio que se desmoronaba donde el amor se convirtió en indiferencia, o en una comunidad religiosa donde el juicio era más fuerte que la acogida. Esa frase venenosa, esa mirada penetrante, la ausencia cuando más los necesitabas, quizás hoy llevas esa marca, la sensación de no pertenecer, de luchar por merecer un lugar, de creer, aunque solo sea un hilo de esperanza, que algo bueno te espera incluso después de tanto rechazo. Jefté se veía a sí mismo como un don nadie, pero Dios lo veía de otra manera. Lo que para los hombres era motivo de desprecio, para el Señor era una señal de elección especial. Aunque las palabras duras y el abandono de sus hermanos intentaron enterrar su identidad, Jefté no permitió que el pasado determinara su historia. Los años que pasó en el exilio forjaron en él una valentía que solo conocen quienes han tocado fondo. A quienes el mundo ha rechazado, Dios los observa con especial atención. El peso del desprecio humano se había convertido en tierra fértil para que germinaran las promesas divinas. Y fue precisamente cuando Israel más necesitaba un libertador, que los mismos hermanos que lo habían expulsado lo buscaron, reconociendo que, a pesar de todas las etiquetas, Jefté llevaba algo que nadie podía borrar: la marca del favor de Dios sobre aquellos que sufren el rechazo. La Biblia relata en Jueces 11:1-2. Jeftas fue expulsado de su casa, pero Dios lo levantó como libertador. Estas palabras resuenan aún hoy en tantos corazones cansados de luchar contra el desprecio. Quizás durante años has escuchado que no eres suficiente, que solo cargas con dolor, que nunca serás elegido, pero la palabra afirma con autoridad que a quien el mundo desecha, el Señor lo levanta y lo envía como respuesta
¿Cuántas veces te han rechazado por no encajar en las expectativas de los demás? ¿Acaso el dolor de la exclusión no es de hecho una señal de que Dios tiene propósitos que el mundo no comprende? Es fácil creer la mentira de que el rechazo es un signo de debilidad o que Dios te ha olvidado. Pero, ¿y si todo esto es una preparación para algo infinitamente mayor de lo que imaginas? El rechazo que marcó la infancia de Jefté no fue el final, sino el comienzo de un camino que cambiaría el destino de Israel. Dios toma los fragmentos rotos y construye respuestas sin precedentes. Quizás te veas como una carga, como alguien que ya no puede soportar tantos traumas, pero hoy hay una voz en tu vida que dice: yo cargo contigo y te levanto. Este llamado no es una promesa vacía, sino la garantía de que tu historia no estará definida por el desprecio humano, sino por la compasión divina. Cristo mismo, rechazado por los hombres y experimentado en el dolor, se convirtió en el Salvador, porque sabía lo que es sentirse marginado. Él comprende lo que llevas y camina a tu lado cuando el mundo te da la espalda. ¿No te das cuenta de que el simple hecho de ser rechazado demuestra que hay algo en ti que perturba lo ordinario? El cielo no se alía con la indiferencia. Quienes han sido heridos son los mismos que impactan a los demás de una manera única. No es por la fuerza de tu brazo, sino por el poder de Dios que te levantas de nuevo. ¿Conoces esa sensación de no poder caminar solo? Ese agotamiento emocional de quien ya no encuentra espacio ni comprensión. Es precisamente en esta vulnerabilidad donde el Padre se manifiesta, porque para Dios el rechazo es solo el comienzo del proceso de elevación. Él toma lo despreciado y lo transforma en un instrumento de liberación. No aceptes como verdad absoluta lo que tu dolor te grita al oído. Al contrario, usa esta carga como plataforma para experimentar la fidelidad del Todopoderoso. Si hoy todo parece perdido, si quienes te rodean solo refuerzan tu sentimiento de insuficiencia, recuerda, Jefté no fue elegido por hombres, sino por Dios, y esa elección es irrevocable. El peso del desprecio puede doblegarte, pero la mano del Señor es lo suficientemente poderosa como para elevarte muy por encima de donde has caído. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite tanto dolor. ¿Es castigo? ¿Es falta de fe? ¿O hay una verdad más profunda? El mundo intenta convencerte de que solo queda conformarse con poco, pero Jesús nunca permitió que el rechazo fuera el final de la historia de nadie. Él transforma las lágrimas en canto y la humillación en victoria. No se trata de mérito, sino de gracia, gracia que ve valor donde solo hay ruina y que levanta del polvo a quienes el mundo enterraría sin remordimiento. Ahora te pregunto, ¿tienes el valor de declarar públicamente que deseas experimentar esta transformación? Si esta historia tocó una herida en tu corazón, escribe en los comentarios: acepto ser elevado por Dios. Haz de esto una confesión de fe. No permitas que las viejas voces de rechazo tengan la última palabra en tu vida. ¿Qué tal si desafías la narrativa del abandono y te apropias de la verdad que solo el cielo puede proclamar? Porque hay una fuerza mayor que toda exclusión humana. Es la acción divina, la que toma al más despreciado y lo convierte en el libertador de toda una nación. ¿Y si te dijera que las mayores liberaciones de Dios nacen de corazones heridos que se niegan a morir en el desierto del rechazo? ¿Estás listo para descubrir el poder que reside en ser elegido por Dios cuando todos piensan que ya no queda nada en ti? Espera, porque lo que viene a continuación es aún más transformador, y la verdad detrás de esta historia podría ser la respuesta que tu corazón siempre ha buscado. El fuego matutino aún ardía al borde del patio, proyectando extrañas sombras sobre las murallas de Jerusalén, mientras Pedro, acurrucado, se aferraba a su manto con manos temblorosas. El miedo, el cansancio, la vergüenza y sobre todo el peso sofocante de su reciente error
le contenían la respiración en pequeños sollozos. Ya había oído, caminaste con él, y lo había negado de nuevo, y como si eso no bastara, lo había negado por tercera vez, a gritos. Finalmente, sus ojos se encontraron con los del maestro, y en ese silencioso intercambio, todo el peso de «no puedo soportar más esta culpa» cayó sobre Pedro como una avalancha de escombros. El gallo cantó, y cada canto pareció hundirse aún más en el valle del remordimiento que crecía en su interior. El suelo no se movía, nadie acudió en su ayuda. El arrepentimiento era una pesada cadena atada al tobillo de su alma, arrastrándolo a lugares oscuros, incluso cuando el sol salía al otro lado de la muralla. ¿Cuántos de nosotros desconocemos este yugo? Las palabras hirientes que pronunciamos, las promesas rotas, la cobardía ante el desafío, el impulso que nos lleva a negar nuestra verdadera identidad o a quién pertenecemos. Y entonces, como Pedro, vivimos días enteros asfixiados por una culpa insoportable. En nuestro interior la pregunta, ¿me han sepultado para siempre mis errores del pasado? ¿Es por eso que aún no puedo levantarme? Las voces a nuestro alrededor no ayudan. Dicen que es un castigo, que con esta carga Dios nos ha dado la espalda. Muchos creen que el dolor del pasado es una sentencia irreversible. Quizás tú también oigas viejos ecos que dicen que tu historia está manchada para siempre, que no hay esperanza para quienes han pecado tanto. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿Acaso el tiempo borra los pecados? ¿O existe una salida que la religión tradicional no revela? Lo cierto es que, incluso sumido en el arrepentimiento, Pedro no era invisible a los ojos de Jesús. Incluso antes de la cruz, incluso antes de que Pedro se ahogara en lágrimas, Jesús ya estaba haciendo planes para su restauración. El momento decisivo llega a la orilla del lago, días después de la resurrección. Pedro apenas reconoce su propio rostro en el reflejo del agua. Sin embargo, Jesús se acerca, en silencio, con una brasa encendida y pan caliente en las manos. No hay sermón ni acusación, solo esa pregunta que quema más que la culpa misma. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro titubea al hablar. Su respuesta es vacilante, marcada por el temor a repetir los mismos errores. Pero Jesús insiste, profundiza en la herida, y cada respuesta de Pedro es un paso, por doloroso que sea, para salir del abismo de la autocrítica. La tercera vez, Jesús no solo escucha, le devuelve la dignidad, apacienta mis ovejas. No hay condena, sino una nueva vocación, una misión para quienes creen haberlo perdido todo. Jesús transforma el mayor fracaso de Pedro en la puerta a su verdadera vocación. Observen, el mismo hombre que se hundió en la culpa es quien pocos días después se levanta con autoridad ante multitudes, proclamando que el perdón y la verdadera restauración existen. Ante el peso mortal de tus errores, no te das cuenta de que la voz de Dios aún dice, te tomo de la mano, cargo contigo. Te levanto donde solo ves ruinas. El pasado, por oscuro que haya sido, no es la tumba de tu historia. Jesús no solo limpia tus heridas, sino que las transforma en señales de autoridad. El dolor del arrepentimiento, en manos correctas, se convierte en el punto de partida de algo mucho mayor. No es olvidando tus pecados que descubres tu identidad, sino en la mirada compasiva de quien ya lo sabía todo, y sin embargo, te llama de vuelta al centro de la misión. Muchos permanecen presos del remordimiento, viviendo cada día como una deuda acumulada, intentando saldar con buenas obras una cuenta que nunca se salda. No se dan cuenta de que, al no aceptar el perdón, se niegan a experimentar lo que Jesús declaró a la orilla de aquel lago, que Él mismo toma tu mayor error y construye sobre él una vocación. Quizás te resulte difícil aceptarlo, quizás la religión, la mirada ajena,
Las presiones internas te hayan convencido de que necesitas sufrir un poco más para demostrar tu arrepentimiento. Pero Dios te dice hoy, no cargues solo con lo que yo ya cargué en la cruz. La invitación es a poner en manos de aquel que te comprende hasta la médula, la vergüenza y el peso de lo que has vivido. Y más aún, permítele que te eleve a una historia completamente nueva, donde tu misión no depende de la perfección, sino del sincero sí de alguien que confía en que hay un propósito más allá de la culpa. En esta certeza reside el impacto devastador del Evangelio. El mismo Pedro que cayó es el Pedro que libera a multitudes. Si sientes el peso abrumador del arrepentimiento, no te calles. Declara en los comentarios, como un acto de fe, entrego mi pasado a Jesús. Que esto sea más que una costumbre, que sea un paso público de restauración, una santa rebelión contra todo lo que te ata al ayer. Y si este mensaje te conmueve, dale a me gusta y compártelo como un acto de fe. Quizás sea el toque divino que otro corazón necesita para levantarse también. No consideres este gesto una simple rutina en Internet. Entiende que puede ser un instrumento para iluminar a alguien que en este preciso momento siente que ya no puede lidiar con sus propios errores. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuánto te aprisiona el sistema religioso? La mayoría enseña que necesitas castigarte, sufrir, amargarte antes de recibir alguna esperanza. Pero Jesús rompe este ciclo de culpa y te ofrece un nuevo comienzo sorprendente. Hay un secreto poco conocido. El verdadero poder no reside en borrar el pasado, sino en permitir que Dios lo use como tierra fértil para tu vocación. Y si te dijera que existe una autoridad reservada solo para aquellos que han tropezado gravemente, pero se han atrevido a levantarse de nuevo por gracia. Sí, mientras el mundo juzga tus errores, Jesús mira tu corazón transformado y es ahí donde siembra un futuro grandioso. Además, este encuentro con Jesús junto al lago encierra un impacto aún más profundo. El apacentad mis ovejas es una invitación divina a aliviar el dolor ajeno. No importa cuántas veces hayas caído, cuando tu culpa es liberada por el Salvador, se convierte en un puente de sanación para multitudes. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una dimensión de liberación que pocos se atreven a experimentar, capaz de transformar tu vida mucho más allá de lo imaginable. En la cima del Gólgota, la tarde parecía pesar como plomo sobre los hombros de María. Allí permanecía incapaz de moverse mientras el sufrimiento le desgarraba el alma ante la agonía de una madre viendo a su hijo desvanecerse, humillado, sangrando, a punto de ser arrebatado de sus brazos para siempre. No había escapatoria. Cada grito, cada lágrima, cada mirada de desprecio de los soldados o la multitud era un cruel recordatorio de todo lo perdido. El mundo seguía sumido en el caos a su alrededor, y María comprendió que nadie parecía ver el abismo que la consumía. ¿Cómo podría soportar el vacío dejado por la pérdida? La sensación de que no quedaba esperanza. ¿Cuántos de nosotros no sentimos que ya no podemos cargar con este peso, que simplemente no hay manera de seguir adelante cuando la vida nos arrebata el centro de nuestros sueños o a la persona que daba sentido a nuestros días? A menudo oímos frases banales como «el tiempo lo cura todo» o «tienes que ser fuerte», pero nadie ve realmente el abismo que el dolor abre en el corazón. El silencio penetrante de aquel momento solo se vio interrumpido por suspiros entrecortados, sollozos de lamento y las palabras del mismo Jesús en una insoportable mezcla de humanidad y divinidad. Pérdida. Esa palabra resonaba allí, no solo sobre la vida que se extinguía en la cruz, sino sobre todo lo que parecía arrancado del corazón de María. Es aquí donde el mensaje de Dios llega a quienes sienten que ya no pueden soportar este sufrimiento, que la desesperación de la pérdida es mayor que cualquier recurso humano para aliviarla. Jesús, incluso en el punto álgido de su agonía, mira a María y a Juan.
el discípulo amado, y dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. Aún abrumado por el sufrimiento, Jesús no ignora el dolor ajeno. No permite que el vacío consuma a María. En la cruz, cargando con el peso del mundo, ofrece consuelo, compañía, familia y cuidado. Transforma la escena de pérdida en una semilla de nueva esperanza. En el momento en que parecía que todo había terminado, Jesús seguía allí, asegurándose de que María no fuera abandonada a su soledad. Ella ve morir a su hijo, pero recibe un nuevo hijo, una nueva misión, una nueva razón para seguir adelante. Quizás, al escuchar estas palabras, reconoces en tu propio corazón esa misma desesperación. La sensación de haberlo perdido todo, el temor a no volver a sentirte completo jamás. Quizás fue alguien quien te abandonó, quizás un sueño que se hizo añicos, una puerta que se cerró, un ciclo que terminó abruptamente. ¿Qué hacer cuando todo lo que amabas te es arrebatado y parece que no podrás seguir adelante? ¿De verdad le importa a Dios tu vacío? ¿O simplemente observa desde lejos, esperando a que lo superes por tu cuenta? Este es el momento de asombro. ¿Y si te dijera que tras el silencio del dolor hay un cuidado meticuloso? Que mientras el mundo parece indiferente, Jesús está atento a los detalles, viendo tu angustia que nadie más ve. El Salvador de la cruz no solo murió, sino que construyó puentes en medio del dolor, creó nuevas conexiones donde parecía haber un final, y lo hace hoy, de la misma manera. Miren atentamente esta escena. La cruz no fue solo el escenario del sufrimiento supremo, sino también el lugar de un milagro silencioso, el milagro del profundo consuelo, de un nuevo comienzo incluso frente a la muerte. ¿Cuántas personas creen que la fe es simplemente aceptar y seguir adelante? Que sentir añoranza, tristeza o incluso ira es señal de debilidad. Pero el verdadero consuelo no borra el dolor, se adentra en él, escucha, sostiene y ofrece un nuevo significado. Tú que sientes que ya no puedes caminar por el peso de la ausencia, por la abrumadora añoranza, necesitas oír esto. El cuidado de Dios no es abstracto. Él prepara a las personas, las circunstancias e incluso nuevas misiones para transformar la tragedia en propósito. María vio lo imposible suceder ante sus ojos y aún así no la dejaron sola. Y puedes ver tú, en este momento, que Dios está dando forma, en medio de tu dolor, a una nueva historia que emerge, aunque ahora no tenga sentido. ¿Por qué insistir en creer que la presencia divina se limita a milagros espectaculares, cuando el mayor milagro puede ser el verdadero consuelo, la fortaleza diaria, el abrazo de alguien enviado en los peores momentos? ¿Te has preguntado alguna vez si la intensidad de tu dolor no es también la magnitud del cuidado que Dios está a punto de mostrarte? O quizás, al contrario de lo que muchos dicen, tu vulnerabilidad ante la pérdida no es una debilidad, sino una apertura a recibir consuelo divino. Lo que María experimentó allí, al pie de la cruz, fue prueba viviente de que Dios mismo desciende a lo más profundo de nuestro abismo para sostenernos y levantarnos, incluso cuando pensamos que todo ha terminado. Y por eso, en este momento, quiero invitarte a un reto. Si sientes que este tema ha tocado tu historia, declara en los comentarios, con fe y sinceridad: Dios, enjuga mis lágrimas y dame nueva vida. Haz de este acto una confesión pública de tu deseo de no ser consumido por el dolor, sino elevado por las promesas de aquel que no te abandona ni en los valles más oscuros. Hay un detalle oculto en este episodio que lo transforma todo. Cuando María recibe a Juan como hijo, no se trata solo de afecto, sino de supervivencia, de la recuperación de la dignidad en una sociedad donde las mujeres solteras eran invisibles.
Dios no solo se preocupa por el corazón, sino por cada detalle de la vida cotidiana. Esta es la esencia del cuidado divino cuando sientes que ya no puedes soportar el dolor. El Señor no solo viene con palabras, actúa, reorganiza tu vida de una manera profunda e inesperada, incluso cuando todo parece perdido. Y si te dijera que este cuidado puede ser más radical y sorprendente en tu rutina de lo que imaginas, que mientras lloras, Dios ya te está enviando consuelo tangible, lazos, propósitos, nuevas misiones. Esta es la verdad que nadie te cuenta, pero que transforma la desesperación en fuente de esperanza. El escenario que parece el final puede ser, en manos del Todopoderoso, el comienzo de una reconstrucción que desafía toda lógica humana. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda sobre el consuelo de Dios para quienes sienten que ya no tienen fuerzas para seguir adelante, para quienes creen que el vacío de la pérdida jamás se llenará. Lo que está a punto de revelarse podría desmoronar la idea de que el sufrimiento es simplemente una ausencia de respuestas. Prepárate para mirar más allá del dolor y descubrir dónde la presencia de Dios es más real que nunca. Moisés yace oculto entre las sombras del desierto, el viento seco azotándole el rostro, la arena bañada por el sol abrasador, mientras observa el rebaño de ovejas que durante 40 años ha sido su única compañía. El otrora intrépido príncipe, aquel que creció en el lujo de los palacios egipcios, ahora se siente aplastado por el peso del anonimato. Sus sueños se han desvanecido, su autoestima corroída por un sentimiento de inutilidad. Ningún aplauso resuena entre las dunas, ninguna multitud lo espera. El fracaso del pasado que lo obligó a huir de Egipto se ha convertido en una cicatriz incurable que le atormenta durante largas y silenciosas noches. Se pregunta, ¿de qué sirve alguien así, rechazado por algunos, temido por otros, olvidado por todos? Existe un dolor silencioso, casi insoportable, cuando la vida parece haberte robado tu propósito y arrojado tu identidad al vacío. Es en este lodazal de insignificancia donde muchos se encuentran hoy, derrotados por las pérdidas, desacreditados por los demás, exiliados de sí mismos. ¿Alguna vez has sentido ese vacío angustioso? ¿Alguna vez has creído que tu existencia no importa, que el pasado ha borrado tu nombre del propósito de Dios? Quizás cargas con la vergüenza de errores pasados, las marcas de la huida, la sensación de que ya no puedes soportar el peso de este desaliento. Y si te han dicho que el tiempo cura todas las heridas, recuerda esto: hay heridas que solo Dios puede sanar, hay dolores a los que solo el aliento del Eterno puede dar sentido. El desierto de Moisés no era solo un lugar físico, era el escenario del alma, donde los sueños se pudren y las esperanzas se desvanecen. Pero allí, donde nadie lo veía, Dios lo observaba. Cuando todo parece perdido, cuando la sensación de utilidad se evapora, hay un llamado que resuena por encima del ruido del fracaso. Ven ahora, pues, y te enviaré. Éxodo 3:10. La invitación de Dios nunca llega cuando nos sentimos preparados, sino cuando ya no podemos soportar este peso de inutilidad. Es precisamente en ese punto crítico, donde las fuerzas flaquean y el dolor aúlla, que el Señor susurra: te levantaré, te llevaré en brazos. Observa cómo el Señor no le pide a Moisés credenciales del pasado, no exige logros ni currículums, simplemente lo llama. Este llamado es una sorpresa, un inesperado guau en la narrativa de la vida, porque Dios elige a aquellos a quienes el mundo ha olvidado, levanta a quienes se sienten acabados, convoca lo que se considera un desecho. El desierto, que parecía un abismo, se convierte de repente en un puente hacia lo extraordinario. Hay algo que nadie te ha contado. El anonimato y la sensación de no ser nada pueden ser en realidad el laboratorio sagrado donde Dios forja sus instrumentos más poderosos.
No es la comodidad de Egipto lo que prepara a los líderes, sino la silenciosa escuela del dolor, la inseguridad y el aislamiento. El fuego de la zarza ardiente, que no se consume, surge en medio de la rutina sin perspectivas, y desde allí Dios libera un nuevo destino sobre aquel que se creía incapaz incluso de volver a soñar. Quizás tu historia se asemeja a la de Moisés. Quizás para ti la carga de la inutilidad se ha vuelto insoportable, paralizándote e impidiéndote ver tu propio valor. Pero Dios te dice hoy, si sientes que no puedes seguir adelante, si la sensación de insuficiencia y el peso del pasado te aplastan, debes saber que es precisamente ahí donde Jesús se manifiesta. No necesitas esperar el reconocimiento de nadie, porque la palabra ya lo ha declarado. Eres elegido, incluso en el anonimato, incluso en el silencio del desierto. Cuando Dios decide levantar a alguien, ni el tiempo perdido, ni los errores cometidos, ni el abandono de los hombres pueden impedir su propósito. El llamado de Dios lo redefine todo. No necesitas demostrar tu utilidad ante el mundo para ser llamado. Lo que parece un lugar de fracaso se convierte en tierra fértil para la gloria de Dios, porque es en la debilidad, en el silencio y en la sensación de inutilidad donde Él muestra que el verdadero valor no reside en lo que hacemos, sino en cuanto le permitimos guiarnos. Y si ahora mismo donde te encuentras, tu desaliento resuena más fuerte que tu fe, detente y escucha. Jesús te encuentra justo donde te perdiste. El desierto no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo comienzo. Lo que para el mundo es anonimato, para Dios es preparación. La zarza ardiente aparece en la vida cotidiana de los olvidados, y el llamado llega a quienes pensaban que ni siquiera eran lo suficientemente buenos para cuidar ovejas. Si estas palabras te conmueven profundamente y deseas, como Moisés, escuchar este llamado en el desierto de tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, llámame a mi desierto. Haz de este acto público un clamor de fe y entrega. Declara que estás listo para ser llevado en brazos y elevado, incluso sintiéndote incapaz, porque lo que viene después es aún más poderoso. Una revelación que puede transformar por completo tu percepción de tu valor ante Dios. Aférrate a esto, porque lo que estás a punto de descubrir supera todo lo que dijeron sobre tus limitaciones. El sudor corre por el rostro de Jesús. Sus vestiduras están empapadas y soporta el peso invisible de un sufrimiento que nadie jamás comprenderá del todo. En el huerto de Getsemaní, la noche es densa. Las ramas de olivo proyectan sombras que parecen abrazar y aplastar. Se arrodilla con el rostro pegado al suelo, el cuerpo temblando, y cada célula de su ser gime bajo la presión del agotamiento extremo. A su alrededor reina el silencio, interrumpido solo por jadeos y oraciones susurradas. Jesús siente el peso de esa carga en su pecho, el destino de toda la humanidad. No huye del dolor, no niega su agotamiento, ni reprime la sensación de que este sufrimiento parece insoportable. El Hijo de Dios ora: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podría haber pedido alivio inmediato, podría haberse negado a cargar con semejante peso, pero en cambio se entrega a su propósito, aunque todo en su interior clamaba por descanso. El texto de Lucas 22:43 revela un detalle sorprendente y a menudo ignorado, y un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. En el momento de mayor agotamiento, cuando la carga parecía insoportable, la respuesta no fue quitarle el peso de inmediato, sino enviarle una fuerza sobrenatural desde lo alto. Esto representa un giro divino porque, según la lógica humana, la ayuda significaría el fin del dolor, pero Dios responde con renovado valor y vigor para continuar incluso cuando todo en nosotros quiere detenerse.
¿Podría este retrato de agotamiento extremo reflejar tu estado actual? Cuando los días parecen interminables, las responsabilidades se acumulan y nadie a tu alrededor se percata de lo abatido que te sientes. ¿Cuántas veces has deseado simplemente tumbarte y desaparecer, porque continuar parece absurdo ante tanto peso? Tras bambalinas, lejos de los aplausos, quizás sea en la oscuridad, en la soledad de tus pensamientos, donde conoces el verdadero significado del cansancio mental, emocional y espiritual. No solo te falta sueño, sino que la fuerza vital se desvanece, como si el alma estuviera demasiado cansada para soñar, para luchar, para creer en un nuevo mañana. Las promesas de Dios resuenan, pero el cuerpo y el corazón están exhaustos, sin energía ni siquiera para rezar con fervor. Las lágrimas brotan sin previo aviso, y el vacío grita tan fuerte como el silencio mismo, y aunque muchos dicen, solo descansa, sientes que incluso el descanso se ha vuelto inalcanzable. Aquí es donde la palabra penetra todo lo superficial, toda solución simplista, porque Dios te dice hoy, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable, incluso cuando crees que ya no puedes soportar este sufrimiento abrumador, no es señal de debilidad, no es porque tu fe haya fallado. Es de hecho señal de humanidad, como Jesús vivió en Getsemaní, y como Él no te quedas solo en medio de este valle de agotamiento. No hay vergüenza en admitir el agotamiento. Al contrario, es en este estado cuando más nos damos cuenta de cuánto necesitamos algo que supere nuestras fuerzas limitadas. Observa que Dios podría haber apartado el cáliz de inmediato, podría haber dado una solución mágica e instantánea, pero, en cambio, envió un ángel, envió ayuda sobrenatural, una fuerza que no proviene del cuerpo, sino que desciende del cielo. ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios comprende este dolor, este cansancio extremo? Y si te han dicho que un verdadero creyente no se rinde, te pregunto, ¿es realmente así? ¿O acaso existe algo más honesto y profundo, que consiste en reconocer que el mismo Jesús se permitió sentir, llorar, suplicar, y por lo tanto, se hace presente en tu agotamiento, no para acusarte, sino para fortalecerte? ¿Te has encontrado alguna vez como Cristo exhausto hasta la médula, mirando al cielo y preguntándote, ¿por qué debo seguir adelante? Tal vez pienses que es falta de fe, pero ¿y si ese no es el problema? ¿Y si es precisamente esa desesperación la que abre el camino para que el poder sobrenatural de Dios actúe de maneras que jamás imaginaste? ¿Te has detenido alguna vez a pensar que la ayuda no siempre llega como la eliminación instantánea de los problemas, sino como una sorprendente capacidad para soportar, resistir y superar aquello que parecía destruirte? Tal vez el verdadero milagro reside en seguir en pie día tras día, incluso cuando todo dentro de ti grita que te rindas. No es fuerza humana, es una presencia invisible, una ayuda celestial, que solo conocen quienes han experimentado un cansancio extremo. ¿Y quién se atreve a decir que Dios ignora tu agotamiento? ¿Quién se atreve a afirmar que tu dolor secreto, ese llanto silencioso, es señal de debilidad o del desagrado de Dios? Si el Hijo mismo pidió ayuda y la recibió, ¿por qué habría de ser diferente contigo? Quizás te hayan dicho que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero, ¿y si te dijera que el mayor regalo de Dios es ayudar a quienes han agotado todas sus fuerzas, a quienes han llegado a su límite? Getsemaní no es un lugar de victorias fáciles ni de soluciones rápidas, sino el campo donde descienden los ángeles para fortalecer a quienes ya no pueden caminar solos. Y esta misma ayuda celestial te está prometida, incluso cuando nadie la ve. Es en esas mañanas angustiosas, cuando la almohada se convierte en testigo de tu cansancio, que las promesas se hacen más ciertas. Él está cerca de los cansados, de aquellos que han perdido el brillo en sus ojos, de aquellos que ya no tienen palabras para orar.
No esperes que la carga desaparezca como por arte de magia. Espera, en cambio, un nuevo vigor, una fuerza que nunca antes habías experimentado, porque no brota de tu interior, sino que proviene de un Dios que te acompaña, que te levanta cuando todo parece perdido. No te compares con aquellos que parecen soportarlo todo en silencio. Incluso Jesús clamó por ayuda. Ahora detente un momento y sé sincero sin temor a ser juzgado. ¿Te sientes tan agotado que ya no puedes pedir ayuda? ¿Qué te impide admitir este límite? ¿Crees de verdad que Dios se olvida de los cansados? ¿O es que sus promesas llegan precisamente a quienes no tienen a quién más recurrir en busca de fortaleza? Si este mensaje te ha conmovido profundamente, escribe en los comentarios como un clamor: Señor, fortaléceme donde ya no encuentro fuerzas. Declara públicamente tu necesidad, porque admitir la debilidad no disminuye la fe, sino que abre la puerta a la ayuda divina. Sé honesto. El Getsemaní de tu vida puede ser el comienzo de una fortaleza que viene de lo alto. Pero espera, hay algo aún más profundo en el sufrimiento de Jesús aquella noche, y cuando lo veas, tu perspectiva sobre el dolor y el propósito podría cambiar para siempre. Prepárate para una revelación que desafía todo lo que has oído sobre el cansancio y los milagros, porque hay un secreto oculto en esa agonía que casi nadie percibe, y comprender ese secreto podría ser la clave de tu propio renacimiento. La tensión se palpaba entre el pueblo, la incertidumbre impregnaba el aire, como si cada rostro que se volvía hacia Josué preguntara en silencio: ¿quién se atreverá a ocupar el lugar de Moisés? La travesía por el desierto había dejado una profunda huella en el alma colectiva de Israel, y ahora, ante lo desconocido, el temor al futuro parecía paralizar cada paso. Josué sentía el peso del llamado en su pecho, y no se trataba solo de la responsabilidad de liderar a miles de personas, sino del miedo a no estar a la altura, a no poder soportar la carga, a derrumbarse ante semejantes expectativas. El eco de la voz de Moisés aún resonaba en la memoria de todos, un recuerdo que a veces alimentaba la inseguridad más que el valor. Cuando llegó el llamado de Dios, no fue suave, sino con la fuerza de quien sabe que la ansiedad busca sofocar toda esperanza. Mira, te ordeno, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Pero, ¿basta realmente con la promesa de protección para superar esa sensación de impotencia que surge ante la incertidumbre? Cuando sentimos que no podemos lidiar con la ansiedad, ¿se hace Dios realmente presente y nos acompaña en el camino? ¿O es todo mera palabrería, un consuelo espiritual que intentamos asimilar para camuflar el pánico del mañana? En esas horas de silencio, Joshua sentía cómo se le aceleraba el corazón al imaginar las batallas que tendría que librar. Ciudades fortificadas, gigantes, tierras desconocidas y sobre todo la mirada constante de un pueblo que esperaba milagros. No es diferente cuando uno se enfrenta a un nuevo ciclo, un cambio inesperado, la pérdida de un empleo, un diagnóstico inesperado, un nuevo comienzo forzado. El sudor frío de la incertidumbre recorre el alma, el miedo al fracaso palpita con cada pensamiento. Es en este vacío entre lo que fuimos y lo que aún no somos, este espacio donde todo parece incierto y amenazante, donde la ansiedad grita, diciendo que estás solo, que no lo lograrás, que el caos es mayor que cualquier promesa. Pero observa con atención. Dios no dice no tengas miedo, dice no temas. Hay una diferencia sutil pero revolucionaria. El miedo puede llamar a la puerta, pero no tiene por qué dominarte. La presencia divina no anula el sentimiento, sino que te envuelve en él, transformando tu propia inseguridad en un escenario para la manifestación de lo sobrenatural. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado, abrumado por las aterradoras posibilidades del futuro? Quizás pienses,
Simplemente no puedo imaginarme superando este miedo, está más allá de mis fuerzas, solo veo incertidumbre e impotencia. Si esto resuena en tus noches de insomnio, recuerda que Josué también estuvo en esa situación. Y es precisamente ahí donde la palabra de Dios insiste: estoy contigo. No es una promesa para los valientes, sino para los débiles. No es una orden para los que no tiemblan, sino para los que se sienten pequeños. Dios declara: iré contigo a donde quiera que vayas. Esta es la esencia de la promesa hecha a Josué, y es lo que Dios te dice hoy, cuando la inseguridad amenaza con sepultarte bajo un manto de ansiedad. La lógica humana busca garantías, pero el camino de la fe invita a avanzar incluso sin mapas completos. Josué no tenía todas las respuestas, y Dios no le ofreció una ruta sin peligros, le ofreció su constante compañía. Esto desafía las creencias más comunes. Si tengo fe, no sentiré miedo. Si estoy ansioso, Dios me ha abandonado. El futuro solo será seguro si lo controlo todo. Pero ¿qué tal si todo esto es erróneo? Y si el secreto no reside en eliminar la ansiedad, sino en aprender a caminar mientras existe, sostenido por la certeza de que no estás solo. El verdadero milagro no es la ausencia total de miedo, sino la capacidad de avanzar incluso temblando, porque sabes quién está a tu lado. Cuando Josué fue llamado a cruzar el Jordán, no se volvió intrépido de inmediato. Al contrario, las Escrituras revelan la insistencia de Dios al repetir: sé fuerte y valiente. Esto no es una reprimenda, es un fuerte abrazo, un recordatorio constante de que la valentía divina no surge de la ausencia de miedo, sino de la intimidad con aquel que nos levanta, nos sostiene y nos acompaña cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Y aquí reside la clave. El miedo que sientes al enfrentar el futuro, la parálisis que intenta impedirte dar el siguiente paso, puede ser precisamente el escenario del mayor milagro de tu vida. La presencia de Dios no es una teoría, es una fuerza viva que se manifiesta en lo ordinario, en lo cotidiano y, sobre todo, en los días en que lo único que quieres es rendirte. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la ansiedad suele ser el resultado de intentar cargar solos con el peso de la incertidumbre? ¿Por qué insistimos en controlar el mañana cuando Dios ya ha prometido estar presente en cada paso del camino? La inseguridad, cuando nos consume, a menudo nos lleva a tomar decisiones irreflexivas, a huir precipitadamente o a paralizarnos por completo. Y si, en lugar de luchar contra el miedo, aprendieras a transformar la ansiedad en oración? ¿Y si, ante el oscuro panorama del futuro, tu mayor arma fuera la renovada confianza en que Dios ya conoce cada detalle de tu camino y lleva contigo cada carga, cada dolor, cada esperanza frustrada? ¿No sería un alivio incomparable saber que, incluso temblando, no estás a merced del azar, sino que eres guiado por manos eternas y amorosas? Es precisamente cuando todo a nuestro alrededor parece invitar a la desesperación que la promesa se revela como más escandalosa. No tengan miedo ni se desanimen. Yo estoy con ustedes. ¿Pueden creer esto a pesar del ruido del pánico? ¿O seguirán creyendo que la ansiedad demuestra falta de fe? ¿Cuántos líderes, cuántos padres, cuántos jóvenes, cuántas madres ya han sido aplastados por esta lógica cruel? ¿Y qué habría pasado si, después de todo, el mismo Josué hubiera renunciado a avanzar por inseguridad? ¿Dónde estaría Israel? Si al escuchar esto sienten que lo que los paraliza no es la falta de capacidad, sino el dolor de imaginar que todo salga mal, escuchen. La presencia de Dios no se limita a los victoriosos, sino que es especialmente real tras bambalinas de la duda, en el silencio del «y sí». No es casualidad que la promesa no fuera «te lo daré todo listo», sino «iré contigo». Eso lo cambia todo. El futuro, por mucho temor que genere, no está vacío ni es un lugar de soledad. Cada amanecer está acompañado, cada noche velada,
cada batalla supervisada por aquel que levanta y sostiene a sus hijos cuando sienten que la carga se ha vuelto insoportable. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que quizás el mayor obstáculo entre tú y el propósito de Dios sea precisamente el miedo paralizante a dar el primer paso? Lo que te impide obedecer, avanzar, arriesgarte a un nuevo camino puede residir menos en las dificultades externas y más en la tormenta interior de tu alma. Respira hondo. Permítete sentir el peso de la promesa. Siente el llamado resonando como si fuera directamente para ti. No te desanimes, no te rindas, no dejes que el terror del mañana te domine. Estoy contigo. Dios no es ajeno a tu ansiedad. Está presente en ella, listo para transformar cada noche de insomnio en una mañana de renovada esperanza. Si sientes que ya no puedes soportar este miedo sin ser aplastado, declara públicamente tu deseo de experimentar la presencia divina. Escribe en los comentarios: quiero ser guiado por la mano de Dios. Da este paso de fe, no como alguien que ya es fuerte, sino como alguien que sabe que necesita ser llevado en brazos, elevado, sostenido. Y si, además de comentar, sintieras en tu corazón que este mensaje debe ser un instrumento de sanación para otros, tu simple acción de darle me gusta a este video puede ser una semilla sembrada en tierra fértil, brindando alivio y esperanza a alguien que lucha contra la oscuridad del miedo. Compártelo como un acto de fe, de evangelización, de compasión, porque a veces el futuro de alguien se transforma precisamente cuando decides no guardarte la esperanza para ti. Lo que haces aquí resuena mucho más allá de tu propia historia. Pero eso no es todo. Existe un secreto aún más profundo sobre el miedo que pocos han descubierto hasta ahora. Y cuando veas este detalle en la siguiente historia, tal vez todo lo que crees sobre la ansiedad y el futuro se transforme radicalmente. Lo que está a punto de revelarse tiene el potencial de revolucionar tu camino, porque tras el miedo al mañana puede ocultarse precisamente la puerta al mayor crecimiento espiritual de tu vida. En medio del tumulto se abre paso entre la multitud, con el corazón palpitando con fuerza, cada paso un esfuerzo por permanecer invisible. Durante 12 años ha cargado con el peso de la sangre y la vergüenza, rechazada, considerada impura, viviendo al margen de las relaciones, la compañía e incluso la fe. A su alrededor, las miradas de desprecio y los comentarios susurrados la hieren más allá del sufrimiento físico. Nadie quiere acercarse, nadie quiere contaminarse, nadie la defiende. Siente en carne propia lo que es ser vista solo por su dolor, ignorada en su humanidad. La ciudad es pequeña, las noticias corren como la pólvora, la gente aparta la mirada cuando pasa. Esconderse es parte de su día a día, aislarse se ha convertido en un instinto. Su identidad está marcada por este dolor crónico, por la constante sensación de que todos la conocen, de que todos la juzgan, de que ya no le queda dignidad. La humillación pública la corroe, alimentando el miedo a no volver a pertenecer, a no volver a ser tocada, ni por un hombre, ni por Dios. Es fácil para quienes nunca han sentido el dolor de la exposición decir cosas como «el tiempo lo cura todo». Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo solo profundiza las heridas? Cuando la vergüenza crece cada mañana al darse cuenta de que uno está cada vez más solo, más lejos de cualquier esperanza de recuperación. Sin embargo, algo inesperado sucede en esta mañana tan ajetreada. Jesús está en la ciudad, rodeado de multitudes. Ella oye hablar de él, y esas palabras resuenan en su corazón. Dios te dice hoy, ¿sientes que ya no puedes soportar este dolor? Te llevaré en brazos y te levantaré. No son solo rumores de milagros, sino testimonios de transformación, de personas con un dolor incurable que son elevadas por una gracia que parece imposible. No se atreve a hablar, pero piensa, si tan solo pudiera tocar su manto. Este pensamiento no es solo un deseo,
sino un último hilo de valentía en medio de la desesperación. Se agacha, ocultándose entre las piernas apresuradas de la multitud. Un sudor frío le recorre el rostro, no solo por el esfuerzo físico, sino por el pánico de ser reconocida, expuesta, humillada de nuevo. El miedo es abrumador, pero el deseo de ser libre es más fuerte. Cada paso hacia Jesús parece más pesado. La vergüenza palpita, el rechazo resuena en sus oídos, y entonces, en un instante que dura segundos y una eternidad, su frágil mano alcanza el borde de la capa. Lo improbable sucede, siente de inmediato cómo su cuerpo responde. El dolor cesa, la enfermedad da paso a una paz silenciosa, pero todo su ser tiembla cuando Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? El universo parece enmudecer. Está de rodillas, vulnerable, ante cientos de ojos. Lo que debía ser un encuentro liberador amenaza con convertirse en un nuevo escándalo público. Los discípulos intentan restarle importancia, pero Jesús insiste, escrutando el rostro de cada uno, hasta que sus ojos se encuentran con los de ella. No es una mirada de condena, sino de ternura y verdad. La ve, no como la ve la multitud, no como la define la vergüenza, sino como a una hija. Temblorosa, lo confiesa todo ante todos. Su dolor, su historia, la audacia casi desesperada de tocar a quien todos consideraban intocable. En ese momento, la vergüenza alcanza su punto máximo, pero sucede algo mucho mayor. Jesús proclama ante todos: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Estas palabras no solo suenan a un milagro físico, sino a un decreto público de restauración. Alza su voz para que todos oigan. Ese sufrimiento, esa exclusión, ese dolor ya no definen quién es ella. Jesús se propone exponer a la mujer no para avergonzarla, sino para restaurar su dignidad ante quienes la despreciaban. Públicamente Jesús cambia la vergüenza por el honor, el dolor por un profundo alivio, el estigma por la afirmación de su pertenencia. Lo que la multitud usó para excluirla, Cristo lo usa para incluirla. Hija, ya no es invisible. Ante la mirada amorosa de Jesús, se vuelve visible, amada, liberada. ¿Alguna vez has experimentado en carne propia esta exposición, la vergüenza de ser reducida a tu peor momento? ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad, la familia, la religión e incluso tu propia mente pueden transformar tu dolor en una condena pública, aplastando tu identidad? Y si la voz que más importa no es la de la multitud, sino la de Dios, que hoy susurra o grita según lo que necesites oír: «Yo cargo con este peso, te levanto de la humillación, cambio tu vergüenza por paz». ¿Cuántas veces te has escondido, no físicamente, sino tras máscaras y sonrisas, temiendo que descubran tu fragilidad, tus fracasos, tus traumas? ¿Cuántas veces la vergüenza de ser quien eres, con tu dolor, te ha parecido mayor que cualquier posibilidad de un nuevo comienzo? Pero si incluso esa mujer, aislada durante 12 años, puede ser honrada precisamente en el lugar de su vergüenza, ¿qué te impide creer que, para tu historia, Dios tiene un decreto de dignidad y restauración? El secreto mejor guardado de este relato es que Jesús no solo sana heridas ocultas, sino que también se encarga de restaurar la identidad herida ante todos los que presenciaron el dolor. No te llama al centro del escenario para avergonzarte, sino para derramar gracia donde antes había juicio. Quizás el verdadero milagro no fue solo el fin de la enfermedad, sino el nacimiento de una nueva autoimagen, libre de la opresión del pasado. Jesús expone el proceso para revelar su poder. La vergüenza pública se transforma en un testimonio público de liberación. Si hoy sientes que has llegado a tu límite, que la vergüenza o la humillación pública han destruido tu valor, escucha. La palabra del Señor es una llamada irresistible a la restauración. Comenta aquí si te identificas con la mujer con flujo de sangre. Escribe: «Reivindico mi dignidad en Cristo».
declara, como un acto profético, que tu vergüenza ya no es tu condena, sino el comienzo de una nueva historia. Tu declaración puede ser un grito de libertad que resuene no solo para ti, sino también para quienes necesitan valor para alzar la voz. No te calles más. Comparte tu voz, porque Dios levanta a quienes el mundo intenta aniquilar. Ahora bien, quizás pienses que esta transformación está reservada para casos extremos o personas de gran fe. Pero, ¿y si te dijera que lo que sucedió esa mañana fue solo el comienzo de una serie de revelaciones aún más profundas sobre cómo Jesús trata nuestros dolores más profundos? Lo que está por venir desafiará todo lo que crees sobre la restauración y la dignidad. Las paredes de la cueva parecen estrecharse cada vez más sobre David, mientras la oscuridad del escondite se vuelve densa y casi asfixiante. Respira lentamente, con el pecho oprimido por un peso tan familiar que ya no distingue dónde empieza el miedo y dónde termina el cansancio. Afuera, el murmullo de las tropas de Saúl resuena entre las piedras retorcidas y los árboles. Cada paso en el suelo de la cueva es un doloroso recordatorio de su aislamiento. No es solo un escondite físico, sino también un fiel reflejo de su alma. David, otrora célebre y aclamado, ahora experimenta la aplastante soledad de quien ve desvanecerse todos los rostros amigos en el polvo de la persecución. En el silencio penetrante, se pregunta si a alguien le importa su sufrimiento, si habrá alguien que venga a su encuentro, alguien que comprenda la profundidad de su abandono, alguien que le diga con sinceridad: no te hemos olvidado. Cae la noche trayendo consigo un frío cargado de voces ancestrales, la añoranza de la familia, el distanciamiento de los amigos leales, la mirada injusta de quienes antaño lo aplaudieron y ahora lo desprecian. El joven rey siente el peso de un vacío que trasciende el cuerpo. Es su alma la que llora, su espíritu quebrantado por el eco de las pérdidas, las traiciones y la ausencia de respuestas. No hay multitud, ni coros de victoria, ni consuelo en la mirada de sus compañeros, solo el murmullo de sus propios pensamientos. Y es allí, en este punto extremo de soledad, donde nace la plegaria más sincera. David se inclina, sus manos tiemblan, no hay público, nadie ve sus lágrimas. Su llanto no resuena en los pasillos del palacio, pero es en el duro y húmedo suelo de la cueva donde descubre una verdad paradójica. En el fondo del pozo es donde la presencia de Dios se revela con mayor intensidad. En medio de la oscuridad, David alza la voz, no para acusar, sino para buscar. No grita contra el silencio, sino que le pide a Dios que escuche el latido de su corazón quebrantado. Y es en ese preciso instante cuando lo invisible se manifiesta. Una paz inesperada, casi imposible, invade su pecho. No es que el dolor desaparezca, no es que el peligro se aleje, pero la presencia del Señor, siempre cerca de los corazones afligidos, se hace sentir de una manera tan real e inédita que el llanto ya no es de desaliento, sino de esperanza. El salmista sabe lo que significa tener a todos en su contra, sentir que no puede soportar el peso de tanta angustia, pensar que ya no es posible seguir adelante. Sin embargo, aprende allí en esa cueva que Dios nunca se aleja de quienes sufren. El versículo resuena por la eternidad, no como una frase pegadiza, sino como fundamento para la supervivencia. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. El Señor está cerca, no importa el lugar, no importa el abandono, no importa la sensación de invisibilidad. Dios está del lado de quienes lloran en silencio. Hoy, tal vez te encuentres en la misma cueva que David, sintiendo que nadie nota el peso de tu carga, que todos te han dado la espalda y te han dejado atrás, olvidado en tu propio sufrimiento. Tal vez hayas escuchado voces que dicen que esto es falta de fe, o que simplemente pensar en positivo basta para superar esta tormenta interior. ¿Pero es realmente así?
¿O hay algo más profundo, una herida que solo pueden tocar quienes conocen los rincones más secretos del alma? ¿Acaso no es precisamente donde falla toda compañía humana, donde la promesa divina se manifiesta con mayor claridad? ¿Qué hacer cuando el clamor del corazón parece resonar solo contra las frías paredes de la habitación? David nos enseña: es ahí donde Dios responde, es ahí donde llega el consuelo. El hecho de sentirte solo no significa que estés solo. Existe una compañía silenciosa, pero real. Existe alivio del peso del abandono. Hay alguien que te sostiene, que te levanta cuando tus fuerzas flaquean, y ese alguien es Dios mismo. Atención, no es el palacio lo que nos acerca a la presencia divina, sino la soledad. La cueva no es un castigo, sino un espacio para el encuentro. Lo que parecía un final es, en realidad, el momento de un nuevo comienzo interior. No temas las lágrimas secretas, no te avergüences de un suspiro cansado. Son ellas las que atraen el abrazo del Señor. Él no busca multitudes, sino corazones quebrantados. No pide perfección, sino sinceridad. No es necesario ocultar el sufrimiento, no es necesario silenciar el clamor. El mismo David, de quien desciende el Mesías, reveló en su salmo que es precisamente a los caídos, a los solitarios, a quienes ya no pueden seguir adelante, a quienes Dios dedica su mayor atención. Se acerca, fortalece, toma de la mano y levanta a aquellos a quienes nadie más ve. Y si es precisamente esta soledad que sientes ahora la que te prepara para un encuentro sin precedentes con el Creador. Y si el momento más oscuro de tu vida es también aquel en el que la luz del verdadero consuelo brillará con mayor intensidad. No te dejes engañar por la sensación de invisibilidad. La promesa es clara, la presencia es innegable. En el silencio de la soledad hay una invitación a experimentar una relación auténtica y profunda con el Padre. Él conoce cada lágrima antes de que caiga, escucha cada suspiro antes de que llegue a tus labios. Te ve por completo, incluso en los lugares donde nadie más puede llegar. Quizás pienses que no hay salida, que no puedes soportarlo más, pero es precisamente en ese límite donde Dios demuestra que lleva el peso contigo y te levanta del suelo. Ahora les pregunto con franqueza, ¿de verdad creen que atraviesan este aislamiento en vano? ¿Está Dios distante o está más cerca que nunca, esperando el momento para transformar su dolor en un testimonio de esperanza? Compartan en los comentarios si estas palabras les han resonado. Jesús, recibo tu compañía y tu fortaleza en esta soledad. Esto no es solo una frase, es un acto de fe ante la silenciosa batalla que solo ustedes y Dios conocen. No permitan que el enemigo los convenza de que su dolor no importa, de que a nadie le importa, de que el sufrimiento es permanente. Hay un propósito oculto en los rincones más oscuros de la vida, una intimidad imposible de experimentar en ningún otro lugar. Solo quienes han atravesado una soledad abrumadora y han sentido la presencia divina saben lo que es ser levantados cuando ya no se podía más. Y mientras David seguía en aquella cueva, algo extraordinario comenzó a suceder. Hombres afligidos, endeudados y amargados empezaron a reunirse a su alrededor. Lo que era un escondite de soledad se convirtió en la cuna de una comunidad restaurada. Dios no solo consuela a quienes sufren en soledad, sino que transforma la cueva en una escuela de liderazgo, un espacio de sanación, un refugio para otros que también necesitan ser fortalecidos. Lo que parecía un final se convierte en un comienzo. Lo que parecía vacío se transforma en un lugar de multiplicación. Este es el poder de las promesas que Dios hace a quienes ya no pueden soportar su propio peso. No solo camina a su lado, sino que los levanta, los fortalece e incluso transforma la soledad en servicio. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más impactante en el desarrollo de esta historia.
Lo que nadie comprendía es que las cuevas no son solo lugares de refugio, sino el escenario mismo de encuentros significativos con el Dios de toda misericordia. Si creías estar aislado, ahora te das cuenta de que estás en el centro del cuidado divino. Y si el siguiente paso es aún más sorprendente, trayendo nuevas respuestas donde solo había preguntas. Prepárate. Algo profundo e inesperado está a punto de revelarse sobre el significado de tu dolor y puede cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que significa ser sostenido por Dios, incluso cuando todos parecen haberte olvidado. En el denso silencio del amanecer, la barca de los discípulos se mecía suavemente sobre las aguas del mar de Galilea, y cada movimiento parecía aumentar el peso invisible que flotaba en el aire. A su alrededor, solo sombras y el crujido de las redes que se echaban y se recogían vacías, una y otra vez. Las manos callosas de Pedro, Andrés, Santiago y Juan ya no tenían fuerzas ni para ocultar su frustración. Echaban las redes, esperaban, sentían el agua fría invadir sus dedos, pero solo el eco del fracaso regresaba. El rostro de Pedro, marcado por el cansancio de otra noche infructuosa, reflejaba esa devastadora sensación de insuficiencia que tan a menudo se apodera del alma humana. El fracaso no es solo la ausencia de peces, es sentir la propia identidad amenazada, la confianza en uno mismo desintegrándose con cada intento frustrado. Quizás los corazones de los discípulos resonaban con esa voz que clama en el interior de tantos: no puedes seguir, no tienes fuerzas, no hay salida a este sufrimiento. El cielo oscuro parece pesarles mucho sobre sí mismo, y la sensación es de insuficiencia, como si Dios los hubiera olvidado, como si ya no hubiera una respuesta digna de este peso que los corroe desde dentro. Así, mientras la esperanza se desvanece con los primeros rayos del sol, Jesús aparece en la orilla, como interrumpiendo el ciclo de dolor con su presencia discreta, pero transformadora. No llega con reproches ni grandes discursos. Llega con una pregunta y una indicación inesperada. «Hijos, ¿tienen algo de comer?». El silencio de los discípulos es respuesta suficiente. Su fracaso es evidente e incluso el orgullo se acalla. Pero Jesús los invita a intentarlo una vez más, ahora a su palabra. «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». Lucas 5:5-6 resuena con fuerza en este momento. «Mas en tu palabra echaré la red». Pedro, que ya lo había intentado todo, responde a esta invitación con un vestigio de fe que parece imposible tras tantas decepciones. Decide obedecer, no porque crea en sí mismo, sino porque confía en el mandato de Jesús, incluso sin comprenderlo. Y cuando la red toca las aguas, transformadas por el orden divino, estalla el milagro. Tantos peces que apenas pueden recoger la red. El fracaso, que hasta entonces había sido abrumador, se convierte en el escenario de un milagro que lo redefine todo. No por la propia fuerza, sino por el poder de la palabra. En este momento, el dolor del fracaso cobra sentido. ¿Cuántas veces has sentido que este sufrimiento es demasiado grande, que ya no puedes soportar esta carga? ¿Cuántas noches en vela pensando en puertas cerradas, oportunidades perdidas, intentos vanos? El fracaso es uno de los mayores temores de la humanidad, porque afecta nuestra identidad, nuestra autoestima. ¿Quién no ha escuchado esa voz interior que dice que no es capaz, que no nació para ganar, que todos los esfuerzos son inútiles? Quizás has pensado que tu historia está condenada a repetir los mismos errores, al estancamiento, a la ausencia de resultados. Quizás has aceptado como verdades las marcas de las derrotas pasadas, pero lo que pocos te dicen es que la ausencia de respuesta, el vacío, el no, la demora, todo esto puede ser terreno fértil para la manifestación de la gloria de Dios. El fracaso no es una sentencia, es el escenario de un milagro. Aquí reside el punto clave que transforma la historia.
Aquella madrugada, los discípulos no estaban solos en su incapacidad. De hecho, se estaban preparando para un encuentro con algo mucho mayor que el éxito humano. Estaban a punto de presenciar lo sobrenatural. Descubrieron, en medio del agotamiento, que existe una victoria que no nace del esfuerzo, sino de la obediencia. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, incluso ante los intentos fallidos, hay una voz que insiste suavemente en volver a intentarlo? ¿Has prestado atención a la guía de Jesús en medio de este fracaso, o te has fiado únicamente de tus propios métodos? ¿Cuántas veces te has encerrado en tu autosuficiencia, ignorando la posibilidad de que Dios pueda transformar la nada en abundancia en un abrir y cerrar de ojos? A veces, los milagros solo ocurren cuando reconocemos nuestras limitaciones. El cansancio de los discípulos era real, al igual que su incapacidad para cumplir con su tarea. Pero lo que cambió la historia no fue la llegada fortuita de los peces, sino el cambio de perspectiva provocado por una palabra de Jesús. Y si te han dicho que necesitas esforzarte cada vez más, solo, que el secreto está en aumentar el ritmo hasta lograrlo, ¿es ese realmente el camino? ¿O hay algo más profundo, una entrega, una confianza absoluta que permite que Dios actúe? ¿Acaso no es precisamente en el momento en que admites que no puedes más, que estás agotado, cuando la provisión rompe el ciclo y te eleva por encima de lo imposible? La enseñanza es sencilla. Permitir que Jesús entre en la rutina del fracaso es lo que transforma lo ordinario en extraordinario. Lo que antes era motivo de vergüenza, de sentimiento de insuficiencia, se convierte en testimonio de abundancia. El fracaso no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo, cuando Dios toma las riendas. Y no hay vergüenza en admitir que te has quedado sin fuerzas. Al contrario, es al rendirte cuando el milagro puede ocurrir. Después de todo, Dios no rechaza los corazones rotos, y cuando crees que no puedes seguir adelante, es entonces cuando Él te sostiene y te levanta ante los demás. Hoy Jesús también se acerca a la orilla de tu desesperación. Te pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer incluso después de tantos intentos fallidos? No se trata de ignorar el dolor, de fingir que no existe, sino de permitir que la confianza en Jesús lo transforme. La lección de aquella noche en vela junto al lago es esta: por muy pesada que sea la carga del fracaso, por mucho que el dolor de no tener éxito te haga pensar en rendirte, Dios no está lejos. Está listo para transformar tu vacío en un milagro, tu incapacidad en abundancia, tus lágrimas en testimonio. Pero el mayor milagro no es solo el pez que aparece en la red, es la fe que brota cuando decides confiar una vez más, incluso exhausto, y te das cuenta de que no estabas luchando solo. Es aquí donde se rompe el ciclo del dolor y experimentas que Dios te sostiene y te levanta, incluso cuando todo parece haber terminado. Ahora bien, si sientes que esta historia resuena en tu interior, no te quedes callado. Escribe en los comentarios: Señor, acepto intentarlo de nuevo, confiando en tu palabra. Declara públicamente tu decisión de liberarte del ciclo de vergüenza y fracaso, y proclama en tu corazón que Dios no te abandonará ni te humillará, sino que convertirá tu dolor en el escenario de un nuevo comienzo. No aceptes la mentira de que no naciste para triunfar. Acepta la verdad de que hay un propósito incluso en la adversidad. Pero eso no es todo. El poder de este mensaje va mucho más allá del fracaso a orillas del lago. ¿Y si les dijera que hay personas que cargan con dolores aún más profundos, injusticias tan crueles que ponen a prueba incluso la fe más sólida? Presten atención, porque lo que se revelará a continuación podría sorprenderles sobre cómo actúa Dios allí donde el mundo más oprime. El panorama está a punto de cambiar, y lo que viene después podría ser justo lo que se necesitaba para sanar aún más profundamente aquello que les causa sufrimiento. Absalón pasa la noche en los pasillos de su palacio. Apenas hay silencio.
Susurros, miradas furtivas y consejos venenosos flotan en el aire como una densa niebla. Pero ninguno de esos rumores duele tanto como la mirada vacía de David, el padre que siempre creyó en lo mejor, ahora perplejo por el golpe que llega de donde menos lo espera. Entre muros forrados de historia y promesas, el corazón de David se desgarra. No teme a un ejército enemigo, pues ya ha vencido gigantes con una honda y una fe inquebrantable. El verdadero enemigo ahora es el frío insoportable de la traición de alguien a quien una vez amó. En el calor de este amargo amanecer, David recuerda la infancia de Absalón, los juegos, los sueños plasmados en cada oración, la esperanza de un hijo que sería una extensión y continuación de su propio corazón. Ahora, sin embargo, ese mismo hijo trama su ruina. No fue un extraño, no fue un guerrero filisteo, fue aquel a quien David confió su confianza, su nombre y su herencia. El impacto reside no solo en la pérdida del trono, sino en la ruptura íntima, en el dolor de ver la relación más preciada transformada en veneno. El Salmo 55 irrumpe como un grito que resuena a través de las generaciones. No fue un enemigo quien me confrontó, sino tú, mi hombre, mi amigo íntimo, mi compañero y mi amigo. ¿Cuántas veces te has sentido devastado, no por una afrenta externa, sino por una herida que surge de donde menos la esperas? La herida de la traición arde porque destruye lo más sagrado, la confianza. ¿Es posible sanar este profundo dolor? ¿O estamos condenados a llevar cicatrices abiertas, intentando ocultarlas bajo máscaras de fortaleza, mientras por dentro sucumbimos? Algunos dicen que el tiempo basta para sanar, pero el tiempo por sí solo no restaura la dignidad herida ni reconstruye lo que ha sido destrozado por manos conocidas. En las primeras horas del abandono, David huye de su ciudad, no solo de los soldados, sino también de los recuerdos, de las conversaciones, de las cenas familiares, de las miradas cariñosas convertidas en piedras lanzadas por quienes debían protegerlo. El dolor del abandono, cuando nace de la traición, es un peso insoportable porque conlleva la sensación de que nada es estable, de que nada de lo que hemos construido es seguro. Y el eco de la pregunta no cesa. Dios te pregunta hoy, ¿sientes que ya no puedes soportar este dolor? El Señor reconoce el agotamiento de quien ya no puede soportar tanto peso emocional, el alma destrozada de quien ha sido traicionado por alguien de su círculo más íntimo, alguien cuya ausencia duele más que 1000 presencias. Pero lo que pocos comprenden es que incluso al atravesar el valle más oscuro, incluso al perder lo que parecía fundamental, Dios no permite que el dolor sea el final. En el punto más bajo de la caída, cuando todo parece perdido, Él se manifiesta como el único capaz de cargar con este peso, de levantar lo que ha sido derribado por el veneno de la ingratitud. Mientras David llora, hay un cielo que permanece atento a cada lágrima. Si hoy sientes esta clase de ruptura, quizás estés convencido de que jamás podrás volver a confiar, de que jamás experimentarás la restauración. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los momentos más grandiosos de redención llegan precisamente después de las mayores decepciones? ¿Qué pasaría si tu historia de humillación fuera precisamente el terreno fértil donde Dios decide sembrar honor? David, en su dolor, no maldice a su hijo ni se deja consumir por el odio. Ora, escribe, derrama ante Dios la verdadera desesperación de quien ya no puede soportarlo. Y es en este estado de completa vulnerabilidad donde el Todopoderoso se revela no como un mero espectador, sino como aquel que carga con el peso del traicionado, como aquel que no solo observa, sino que participa y sufre junto a él. El Salmo 55 no solo expresa lamento, sino un clamor por una verdadera restauración, una confesión de que ninguna fuerza humana es capaz de reconstruir lo devastado por la traición, salvo por la intervención divina. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación?
¿Has sentido alguna vez cómo te aplasta el alma el peso de las palabras lanzadas por la misma persona que debería defenderte? Quizás pienses, ya no podré confiar en nadie. Quizás guardes rencor, alimentando la ilusión de que mantener tu corazón cerrado te protegerá de más heridas. Pero, como David, llega un momento en que debes entregar esta carga al único que de verdad te comprende, aquel que experimentó el dolor de la traición más brutal en la cruz. Jesús también fue traicionado por un amigo íntimo, y allí su sufrimiento se une al tuyo diciendo, lo llevo contigo. Quienes te hirieron tal vez te hayan dado la espalda, pero la promesa de Dios permanece. Él sana los corazones rotos y restaura el honor donde hubo vergüenza. El trono de David estuvo en peligro, pero Dios no permitió que la historia terminara en derrota. El hijo rebelde no tuvo la última palabra. De igual manera, tu historia no termina con el abandono, porque existe un pacto mayor que cualquier deslealtad humana. No aceptes la mentira de que la traición define tu destino. Dios transforma el veneno de la traición en la semilla de una nueva era. El poder del Señor reside precisamente en tomar aquello que te ha quebrantado y transformarlo en un testimonio de superación, fortaleza y consuelo para otros corazones heridos. Él dice, te levanto de este suelo, restauro lo que te han arrebatado, demuestro que el valor que te he dado, nadie puede destruirlo. Por mucho que haya gritado el dolor, hay una voz superior que afirma, yo cuido de ti, restauro tu honor, cargo con tu peso y te elevo por encima de quienes te despreciaron. Ahora mismo, cierra los ojos y permítete sentir la presencia de Dios envolviendo tu dolor. Respira hondo, siente cómo la carga se transfiere de tus hombros a los brazos eternos de aquel que es llamado fiel, incluso cuando los hombres fallan. Si la traición de alguien ya te ha destrozado por dentro, escribe ahora en los comentarios, Dios, restaura mi dignidad. Haz de esta declaración pública un acto de fe, no solo un desahogo, sino una invitación para que el milagro de la sanación comience en tu vida, porque cuando expones tu dolor ante aquel que puede sanar, abres el camino a una restauración que desafía toda lógica humana. Pero hay algo aún más profundo en este camino. Muchos imaginan que el dolor de la traición es solo una señal de debilidad, pero ¿y si en realidad fuera la puerta de entrada a un nuevo nivel de dependencia e intimidad con Dios? ¿Y si, en vez de destruirte, este golpe fuera el comienzo de tu reconstrucción? Lo que pocos mencionan es que la presencia de Dios crece cuando todas las demás fallan. Mientras todos te dan la espalda, Él se acerca en silencio, enjugando cada lágrima, recogiendo cada fragmento y reescribiendo tu historia con una nueva dignidad. Y esto no termina aquí. Prepárate, porque hay una poderosa revelación que puede transformar no solo tu recuperación personal, sino el camino de todo aquel que anhela experimentar la verdadera paz, incluso después de las peores decepciones. Lo que estás a punto de ver podría desafiar todo lo que creías saber sobre la restauración emocional y te mostrará cómo Dios obra de maneras sorprendentes en medio de tu dolor. Con las puertas del arca abiertas, Noé contempla un mundo devastado por el diluvio. No hay rastro de vida más allá del olor a tierra mojada, los árboles caídos, las ramas secas enredadas en el lodo. Todo parece presagiar un final trágico, como si un nuevo comienzo fuera imposible. El viento helado azota, hiriendo la piel y el alma de quienes abandonaron la seguridad del refugio. Y la familia de Noé se reúne en silencio, con los ojos llenos de angustia por la incertidumbre sobre su futuro, por cómo pisar esa tierra arrasada tras tanto tiempo de aislamiento. Hay una pausa, un segundo eterno en el que el miedo paraliza. ¿Acaso el futuro ofrece espacio para quienes solo ven pérdidas a su alrededor? El peso de este temor al levantarse tras la caída susurra crueles mentiras, diciendo que nada volverá a florecer, que no hay sentido,
que reconstruir requiere una fuerza que no se posee, que el fracaso de ayer perseguirá cada nuevo paso. Quizás tú, al ver esta escena, ya hayas sentido ese miedo escalofriante, el terror a abandonar tu propia arca, a romper el ciclo de sufrimiento, a intentar algo nuevo después de que todo haya sido devastado. Noé alzó la vista al cielo, buscando algo más allá del dolor, y fue entonces cuando la voz de Dios resonó, no como un susurro tímido, sino como un mandato transformador. Sean fecundos y multiplíquense. Génesis 9:1. No se trataba de una sugerencia cautelosa, sino de un llamado a la vida, a romper el ciclo de miedo que se instaló cuando todo se derrumbó. Era una invitación explícita a llenar el vacío dejado por la pérdida con esperanza, a sembrar algo incluso cuando solo se ven cenizas, a confiar en que donde el mundo vio destrucción, Dios sembró promesa. Lo que pocos comprenden es que, si bien todos celebran el arco iris como símbolo del pacto, la verdadera revolución ocurre antes, en el corazón de quienes escuchan este mandato divino en medio del caos. Levántense, produzcan, crezcan, multiplíquense. No permitan que el miedo a fracasar de nuevo defina lo que vendrá. Las ruinas no son una sentencia, son tierra fértil para nuevas historias. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, como Noé, ante la devastación emocional que dejan las tormentas de la vida? El miedo a volver a empezar puede ser más devastador que cualquier destrucción visible. Paraliza, acusa, miente. Dice que tu historia ha terminado, que no vale la pena intentarlo de nuevo, que cargar con este cansancio es tu destino. ¿Es cierto? ¿Acaso el miedo a intentarlo de nuevo surge de la falta de fe o del intento de protegerte del sufrimiento? Es lo que te detiene, no la ausencia de esperanza, sino la negativa a creer en la promesa que Dios te hace cada día. Porque cuando Dios te dice hoy que lleva tu carga y te levanta, no te ofrece una teoría, sino una guía práctica. Camina, incluso hacia lo desconocido, porque Él siembra esperanza donde solo ves dolor. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? Porque la vergüenza del pasado habló más fuerte que el llamado a empezar de nuevo. Noé pudo haberse dejado vencer por el trauma de todo lo que perdió. Amigos, vecinos, viejos sueños, su rutina, el mundo entero envuelto en silencio. Pudo haber elegido no salir jamás del arca, aferrándose a su zona de confort, por estrecha que fuera, por miedo a lo que le esperaba afuera. Pero el mandato de Dios no fue quedarse, sino ir, sembrar, transformar la ruina en un jardín. Y aquí reside el secreto que muchos ignoran. El comienzo de un nuevo ciclo no depende de las circunstancias externas, sino de la decisión de confiar en que Dios ya va un paso por delante, preparando el camino para nuestros pasos vacilantes. Así, Dios no solo quita el peso del sufrimiento, sino que se convierte en el fundamento de cada nuevo paso. ¿Qué te paraliza hoy? ¿Es el miedo a ser rechazado de nuevo? ¿El miedo a no poder soportar otra decepción? Cuando intentes levantarte, pero el pasado te hunda, recuerda. El Creador te dice que multipliques no solo tus recursos, sino también tu valentía, tu resiliencia y tu fe. Hay algo aún más impresionante en esta historia. Después del diluvio, no había nadie que aplaudiera la valentía de Noé, ni paisajes que inspiraran esperanza, ni ciudades a las que regresar. Todo era desconocido, silencioso, aterrador. Lo que sostuvo su primer paso en tierra firme no fue lo que Noé vio, sino lo que oyó de Dios. Una palabra que atraviesa el vacío y siembra un destino. El enemigo de su nuevo comienzo no son las circunstancias, sino la prisión invisible del miedo. Como está escrito, sean fecundos y multiplíquense. Génesis 9:1. Este mandato resuena en cada persona que ha sobrevivido a una inundación interior, en cada persona que, incluso devastada, se permite escuchar una voz superior a la del trauma. Lo que el mundo llama el fin, Dios lo llama un nuevo capítulo.
¿Estás dispuesto a escuchar este mandato incluso sin sentir nada en tu interior? Respira hondo y deja que esta escena inunde tu mente y tu corazón. Sientes el polvo sobre la tierra seca, oyendo solo el tímido sonido de tus pasos, mientras todo a tu alrededor parece decir que es imposible reconstruir. Es precisamente ahí donde la promesa de Dios se revela con mayor fuerza. Cuando todo parece perdido, Él disipa tu miedo, te levanta y siembra un futuro donde solo ves pérdida. No creas que estás solo en tu deseo de empezar de nuevo. Todo camino de fe comienza con un paso incierto, dado precisamente cuando el corazón es más vulnerable. No caigas en la trampa de pensar que el fracaso borra tu valor. Lo que define tu camino no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces has aceptado la mano extendida de Dios que te ofrece renovación. ¿Te atreverías a caminar si supieras que Dios mismo ya se ha adelantado, preparando un milagro donde solo hay escombros? Tú, que sientes que ya no puedes soportar este peso, escucha. Dios te ofrece un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, una nueva tierra donde sembrar. Y si el miedo aún te domina, decide desafiar ese sentimiento, da el primer paso, aunque tiembles, porque es en este camino, entre el final y el principio, donde experimentas el verdadero poder de la promesa. No hay mayor alivio que descubrir que, cuando todo parece irreversible, hay una voz que dice: levántate, rompe el ciclo del miedo, estoy contigo. No permitas que el silencio a tu alrededor apague la certeza de que Dios transforma a los solitarios en sembradores, a los quebrantados en multiplicadores y a los heridos en mensajeros de esperanza. Fructificad y multiplicaos. Este llamado sigue resonando, no solo para reiniciar proyectos prácticos, sino para reconstruir tu confianza y tu capacidad de amar, creer y soñar de nuevo. Si esta palabra te ha conmovido profundamente y sientes que necesitas valor para empezar de nuevo, declara en los comentarios: Señor, guía mis pasos hacia lo nuevo. Que tu testimonio sea una semilla para otros que, como tú, desean romper el ciclo del miedo y experimentar un nuevo comienzo según la promesa de Dios. Pero antes de que creas haberlo entendido todo sobre volver a empezar, prepárate. Hay un aspecto de este camino que casi nadie percibe, una clave que puede transformar por completo tu manera de afrontar las pérdidas y la reconstrucción. Lo que sigue puede desafiar todo lo que has creído sobre el dolor y la promesa de un nuevo comienzo. Los gritos resonaron en el frío mármol del palacio, la tensión en el aire casi palpable, mientras hombres consumidos por la envidia y el orgullo sellaban un decreto injusto. Daniel, íntegro y fiel, sabía que le habían tendido una trampa. No era simplemente una ley, sino un golpe directo a su carácter, un ataque a su comunión con Dios. No había robado nada, no había traicionado nada, no había hecho nada malo. Aún así, se enfrentó al peso aplastante de ser acusado injustamente por aquellos que deseaban silenciar su fe, sofocar su esperanza y robarle toda razón para mantenerse firme. El rey Darío, presionado por su propia palabra y la mirada implacable de sus consejeros, no vio salida. El decreto era irrevocable. Daniel sería arrojado al foso de los leones. La frialdad de la ley, la dureza de las circunstancias, la flagrante injusticia, el miedo y la indignación se mezclaban como veneno en el alma. ¿Cómo podía uno soportar el dolor de ser condenado sin culpa, sintiéndose impotente ante la maldad del sistema y la traición de quienes orquestaron su caída? Quizás ya hayas sentido esa misma injusticia ardiendo en tu interior. Te han señalado, acusado, juzgado por las intenciones de otros, víctima de interpretaciones distorsionadas, calumnias sin respuesta, miradas que hieren más que las palabras. ¿Cuántas veces has anhelado gritar tu verdad al mundo, pero la multitud prefirió creer la mentira? ¿Cuántas lágrimas cayeron sobre la almohada con la sensación de que nadie escuchaba tu lamento, de que tu voz no valía nada, de que tu dolor era invisible?
Es como cargar con un peso ajeno, el peso de una acusación que no debería existir. En esos momentos, frases hechas como «Dios hace justicia a su debido tiempo» suenan vacías, como si esperar ayuda divina fuera solo otro eco lejano, incapaz de calmar la desesperación del presente. Daniel fue arrojado al foso de los leones y el estruendo de la piedra que selló la entrada resonó con la última frase. La injusticia de los hombres parecía definitiva. El silencio que siguió fue desgarrador. Allí, entre los afilados dientes y los ojos brillantes de los leones, no había lugar para súplicas, explicaciones ni defensa. Solo quedaba el tenue hilo de esperanza, una silenciosa confianza en la fidelidad de Dios. Incluso cuando nada tenía sentido, mi Dios envió a su ángel, quien cerró las bocas de los leones. La respuesta no llegó en forma de explicaciones humanas ni intervenciones políticas. No provino del poder de Darío, sino de lo sobrenatural. En el epicentro del dolor, Dios intervino, no para evitar que Daniel fuera arrojado al foso, sino para permanecer con él allí, en el peor momento, y transformar el terror en testimonio, la injusticia en escenario de milagros. Lo más impactante es que, a veces, el mismo cielo permite que enfrentemos la injusticia para revelarnos una justicia aún mayor. ¿Cuántas veces pensamos que Dios solo es bueno cuando nos libra de las dificultades, pero también es Dios cuando nos sostiene en medio del abismo? Es allí donde las voces humanas se silencian, donde la voz divina se hace audible. Quizás nadie te crea, quizás te llamen loco, quizás te pregunten, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero es precisamente en esos momentos cuando las promesas cobran vida. El ángel de Dios no solo protege a Daniel, demuestra que, aunque todos te den la espalda, el Padre jamás abandona a los fieles. Lo más extraordinario, Dios podría haber evitado la denuncia, pero prefiere mostrar su poder ante el peligro. Esto destruye nuestra cómoda idea de la fe. ¿Acaso soportar el dolor de la injusticia no es también una forma de ser elevados ante los ojos de Dios, de experimentar consuelo al borde del abismo, de descubrir que no estamos solos, incluso cuando todo parece indicar lo contrario? Si sientes que el mundo te ha condenado sin escucharte, cargando con una culpa que no te pertenece, si lo único que puedes hacer es confiar en que Dios sigue contigo en medio de la adversidad, esa es fe auténtica. No permitas que la injusticia humana opaque el brillo de tu identidad. Dios no te abandona en la hora de la acusación. Él entra en la historia, silencia a las bestias y transforma tu dolor en un testimonio vivo para toda una generación. No es la mirada del acusador la que define tu valor, sino la mirada del Creador. Permítete sentir esto ahora. Respira hondo, siente la mano invisible del Padre cubriendo tu cabeza, protegiendo tu corazón, convirtiendo tu vergüenza en un trono de honor. Daniel no solo sobrevivió, fue exaltado ante aquellos que deseaban su ruina. El mismo rey que selló la fosa se postró ante el poder del Dios de Daniel. ¿Qué nos dice esto sobre tu propio sufrimiento? Que el escenario de tu dolor puede convertirse en un escenario de exaltación, que lo que debería destruirte será un lugar de liberación, que nadie puede detener la obra de Dios cuando Él decide transformar la injusticia en redención. ¿Cuántas veces has dejado de clamar pensando que no serías escuchado? ¿Y si el silencio del cielo fuera en realidad la voz del ángel que ya está obrando a tu favor en secreto? ¿Alguna vez has dudado, pensando que tal vez Dios te ha olvidado? Y si Él está usando esta misma situación para elevarte, no al margen de la aprobación ajena, sino en el centro de su voluntad. Si este mensaje te ha conmovido, atrévete a hacer un reto. Escribe en los comentarios el nombre de la injusticia que más te dolió. Declara públicamente que pones esta carga en manos de Dios y confía en que Él es un juez fiel. Tu dolor no es señal de abandono, sino del favor divino que está a punto de manifestarse.
Si sientes que este mensaje puede salvar a alguien de la desesperación, dale me gusta y compártelo. Considéralo un acto de fe, una semilla de esperanza sembrada al viento para salvar otra vida que también siente el peso insoportable de la injusticia, el juicio y la soledad. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti se resistió. Quizás el dolor te hizo pensar en rendirte. Quizás los días parecían demasiado oscuros y el silencio de Dios demasiado ensordecedor. Pero hay algo que necesitas comprender ahora. No fue casualidad que este video te llegara. Cada palabra, cada historia, cada lágrima contenida o derramada, todo esto forma parte de un movimiento divino que ocurre dentro de ti en este preciso instante. Ya no estás solo. Este dolor que parecía insoportable no te define. Lo que te define es la mirada de Jesús sobre ti, el peso que Él eligió cargar en tu lugar, el acto radical de amor que realizó por ti incluso cuando nadie más veía valor alguno en tu existencia. Dios te dice hoy, te llevo en mis brazos y te levanto. No es solo una frase bonita, es un clamor celestial hacia ti. Al escuchar cada historia de este mensaje, algo se fue reconstruyendo en tu interior. Una esperanza que tal vez llevaba mucho tiempo dormida, comenzó a despertar de nuevo. Y si sentiste esto, entonces es momento de dar el siguiente paso. No solo escuches, sino responde. Porque escuchar reconforta, pero responder transforma. Este es el momento para que te detengas y ores conmigo. Sí, ahora respira hondo. Cierra los ojos si puedes. Olvídate de todo lo que te rodea por un momento. El mundo puede esperar, pero tu sanación no. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada corazón que ha llegado hasta aquí, cada persona que ha luchado contra sus propios pensamientos para no rendirse, cada alma agotada que necesita sentir tu toque ahora. Señor, entra en este profundo dolor, entra en este silencio, entra en este corazón que se siente incapaz de continuar. Tú eres quien levanta al caído, quien fortalece al débil, quien sana las heridas más invisibles. Por eso, Jesús, te pido ahora, toca esta vida con tu presencia, quita este peso insoportable, esta carga emocional que ha robado el sueño, el ánimo e incluso la fe. Tú dijiste, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Así que cumple, Señor, esta promesa ahora mismo. Alivia, sana, restaura, que esta oración sea el punto de inflexión. Que la desesperación sea reemplazada por la confianza, que el vacío se llene con tu paz. Y de ahora en adelante, que esta persona camine con la frente en alto, no por arrogancia, sino porque sabe que el cielo lucha por ella en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste conmigo hace un momento, entiende esto. Dios te escuchó. Tus palabras no se perdieron en el vacío. Algo se activó en el plano espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque Dios honra a quienes lo buscan con sinceridad. Si este mensaje te llegó, si tocó una fibra sensible que nadie más percibe, entonces el próximo video que aparecerá en tu pantalla podría ser justo lo que necesitas para tu liberación total. No desaproveches esta oportunidad. Haz clic ahora y continúa este camino. Lo que escucharás allí podría ser la clave definitiva para un nuevo comienzo. Comenta abajo ahora mismo, llegué al final. Esta es tu declaración pública de que no solo resististe, sino que elegiste seguir adelante. Y si este mensaje te conmovió, envíaselo a alguien que lo necesite desesperadamente. Podría ser el puente hacia un milagro para alguien. Suscríbete al canal ahora, no por obligación, sino por gratitud, porque al hacerlo ayudas a que este mensaje llegue a más personas como tú. Este simple gesto podría ser la respuesta a la oración de alguien. Y para sellar todo esto, guarda este versículo en tu corazón como un recordatorio diario. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31.
Tu historia no termina donde termina el dolor, apenas comienza, con Dios.